Amados hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana Fuente de Vida, queridos amigos que nos acompañan en esta tarde de domingo, primer domingo del mes de mayo, domingo 2 de mayo del año 2021. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, que el Señor les bendiga. Es para mí, como siempre, un privilegio, es una bendición el poder dirigirme a ustedes a través de este medio, a través de este canal de YouTube, a través de Facebook, de los medios sociales que hemos estado utilizando a lo largo de esta pandemia, que ya lleva más de un año en que nos ha hecho muy difícil el congregarnos presencialmente, físicamente. Pero bendito sea Dios que la Iglesia de Jesucristo sigue adelante. Bendito sea Dios que la presencia del Señor no ha sido confinada y no ha sido retirada en ningún momento. Y gracias a Dios también, porque podemos anunciar que a partir del próximo domingo 9 de mayo estaremos reanudando los cultos presenciales en nuestra iglesia, en la Iglesia Fuente de Vida en Jalapa. Pero de cualquier manera vamos a seguir grabando los mensajes y vamos a buscar la manera de seguirlos transmitiendo también vía YouTube y vía Facebook, como lo hemos venido haciendo durante los últimos meses. Así que, hermanos, este es el tiempo de nuestro culto en que nos acercamos a la palabra de Dios, en que nos acercamos a esta palabra que es viva y que es eficaz. Ya hemos leído hace un momento con la persona que le correspondió hacerlo, el texto que se encuentra en Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 6. Seguimos con esta serie de sermones basados en el libro de los Hebreos. Vamos a comenzar con el capítulo 3, hoy vamos a hacer una reflexión, un mensaje que está centrado solo en los primeros 6 versículos. Como yo sé que hay personas que no han estado presentes en todo el culto, me voy a permitir leer nuevamente el texto, Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Oremos para poner este tiempo una vez más en las manos del Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú nos regalas para acercarnos a ti a través de tu palabra. Gracias también, Señor, por esta libertad que tenemos para hacerlo. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo sin ningún temor, porque podemos hacerlo sin ningún reparo, sin ninguna reserva. Podemos acercarnos libremente a esta palabra tuya que es viva y que es eficaz, sabiendo además, Señor, que eres tú el que tiene en sus manos todas las cosas, que eres tú el que controla todos los medios, el tiempo, el espacio y todo lo que existe. Padre amado, gracias por esta bella oportunidad, gracias por este regalo que hoy nos das. Te suplicamos, por favor, te rogamos que no sea la palabra de este hombre pecador, sino que sea tu Santo Espíritu el que hable a los corazones, el que hable a las mentes, el que transforme las vidas, el que penetre en nuestro interior. Que sea tu Santo Espíritu el que nos lleve a toda verdad. Bendice a tu iglesia por medio de tu palabra. Me pongo en tus manos una vez más, Señor, y lo hago en el nombre de Jesucristo, nuestro único Salvador y nuestro único Redentor, a quien sea toda la gloria y toda la honra para siempre. Amén y amén. Quiero comenzar diciendo que existe una escritora francesa
de nombre Françoise Ladouez. Ella es una doctora en historia y en antropología de las religiones, y ella escribe un libro cuyo título me parece muy interesante y muy propio para este mensaje, porque el libro se llama ¿Quién es Jesús? Una aproximación cultural. Y en su prólogo, esta autora francesa, esta doctora en historia y antropología de las religiones, ella dice que pretende responder esta pregunta tanto para creyentes como para no creyentes, como para aquellos que son indiferentes al tema, y pretende hacer una aproximación cultural para dar una respuesta a esta pregunta de manera que satisfaga prácticamente a todo público, ¿verdad? A los creyentes, a los no creyentes y también a los indiferentes. Confieso que no he leído el libro, me gustaría hacerlo. El libro no es muy conocido, la autora tampoco es muy conocida, pero el título me llamó la atención. Me gustaría algún día poder leerlo. Pero también confieso que no creo que ella pueda alcanzar el objetivo que se plantea en el prólogo del libro, es decir, darle una respuesta a esta pregunta de quién es Jesús de una manera que satisfaga a todo mundo. Pero fíjense que a lo mejor Françoise Ladouez no lo puede hacer, pero la Biblia sí lo hace, la palabra de Dios sí lo hace. La Biblia nos enseña de maneras muy diversas, muy amplias y muy diferentes cómo responder a esta pregunta: ¿quién es Jesús? Y el autor de Hebreos particularmente se esfuerza a lo largo de estos 13 capítulos que constituyen el libro de los Hebreos para dejarnos claro quién es Jesús. Y particularmente en los primeros 6 versículos del capítulo 3 que acabamos de leer hace un momento, nos enseña que Jesús, entre muchas otras cosas, es profeta, sacerdote y rey. Así que de eso vamos a hablar en esta tarde, de eso vamos a meditar en esta tarde. Vayamos al texto nuevamente, por favor. Este capítulo arranca recordándole a la iglesia quiénes son, y dice que son santos, es decir, apartados, ese es el significado de la palabra santo, y que son participantes del llamamiento celestial, es decir, gente que ha sido llamada desde el cielo. Así lo dice en Hebreos 3:1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. O sea, comienza este capítulo recordando quiénes somos, a quiénes les está escribiendo. Y así como en el capítulo 2, del cual hablamos hace 8 días, comienza con la exhortación de atender con más diligencia el mensaje que hemos oído, igual en el capítulo 3 comienza con la exhortación de considerar, o como dice la traducción de la Biblia en lenguaje actual, pónganse a pensar seriamente. Dice el versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad. ¿Considerad qué? O usando las palabras de la traducción en lenguaje actual, pónganse a pensar seriamente en quién. Así como en el capítulo 2 nos exhortó y nos invitó a que consideráramos muy seriamente, a que escucháramos con más diligencia el mensaje que habíamos oído desde el principio y que no descuidáramos una salvación tan grande. Ahora en el capítulo 3 tal parece que no se enfoca ya tanto en el mensaje, sino en el mensajero, en aquel que trae ese mensaje del cual estamos hablando. Y entonces, ¿en quién nos dice que consideremos o que nos pongamos a pensar seriamente? En el que es apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, en Jesús. Eso es lo que dice el versículo 1 con el cual arrancamos. Analicemos un poco más lo que aquí se nos enseña. Primero nos dice
considerar al apóstol. Ok, la palabra apóstol, seguramente que muchos de ustedes lo saben bien, viene del griego, es casi una transliteración apóstolos, o de un verbo que es apostolé y que quiere decir enviado o mensajero. Apostolé es el verbo enviar o el verbo mandar. Apóstolos es enviado o mensajero. Ese es el significado de la palabra apóstol. Fíjense que la palabra aparece 79 veces en el Nuevo Testamento, siempre haciendo referencia a los 12 hombres que escogió Jesús para enviarlos con su mensaje, uno de los cuales, por cierto, Judas Iscariote, fue el hijo de perdición, pero más adelante en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 26, nos dice que Matías fue quien sustituyó a Judas Iscariote y vino a formar parte de este grupo de los 12 apóstoles. El otro personaje al cual se le da también este título y se le llama apóstol es a Pablo, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia en un principio, pero quien después, al habérsele aparecido el Señor mientras él iba en el camino de Jerusalén a Damasco para perseguir a los cristianos, el Señor se le aparece ahí y él se convierte en el apóstol de los gentiles, llamado por sí mismo apóstol hacia los gentiles. Y por cierto, Pablo tuvo que defender su apostolado varias veces. En sus cartas encontramos siempre esa defensa de su apostolado, porque yo creo que algunos lo cuestionaban que fuera verdaderamente apóstol, ya que él no había caminado con el Señor Jesucristo, aunque en su defensa decía: yo soy testigo de la resurrección de Jesucristo. Él se me presentó, dice, después de habérsele aparecido a muchos, después de haberse aparecido incluso a un grupo de 500, dice, a lo último, como a un abortivo, se me pareció a mí, se me presentó a mí. Y en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículos 21 y 22, antes de que se seleccione a Matías, se nos dice se nos mencionan las condiciones para escoger a alguien como tal, como apóstol. Quiero abundar un poco en el término para después regresar al texto y concluir porque nos dice que Jesucristo es apóstol. Bueno, en Hechos 1, 21 y 22, insisto, se nos mencionan las características que debe de tener un apóstol. Dice así el texto en ese pasaje: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es la argumentación antes de escoger al sustituto de Judas. Y de ahí nosotros podemos sacar claramente que se mencionan dos condiciones principalmente para ser considerado apóstol. La primera, hombres que han estado todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta su ascensión. Es decir, hombres que anduvieron y caminaron con el Señor Jesucristo. Y segundo, que sean testigos de su resurrección. Es decir, que hayan sido testigos presenciales, testigos visuales de la resurrección del Señor Jesucristo. 79 veces se menciona la palabra apóstol en el Nuevo Testamento, 78 de las cuales se refiere o a los 12, después con Matías, o al apóstol Pablo como el apóstol de los gentiles. Solamente aquí, en Hebreos 3:1, se usa el término para referirse a Jesucristo como apóstol de nuestra profesión, es decir, apóstol de nuestra fe. Si apóstol quiere decir enviado o mensajero, entendemos que los 12 más Pablo lo fueron de Jesucristo al mundo a donde Él los mandó.
a Israel, a las 12 tribus de Israel, y después a los gentiles en el caso de Pablo. Pero aquí se nos revela que Jesús mismo fue también un enviado como mensajero, fue también un enviado con un mensaje para cada uno de nosotros. De manera que Jesús, de acuerdo a lo que encontramos revelado aquí en Hebreos, no solo es el autor y consumador de nuestra fe, no solamente es el autor de nuestra salvación, como dice Hebreos 2:10, sino también es el que actuó como mensajero enviado por el Padre para darnos las buenas nuevas de salvación gratuita. Las buenas nuevas de que la salvación a través de la sangre de Jesucristo es por gracia y no más por las obras de la ley. Por imputación de la justicia de otro en nosotros, por atribuírsenos a nosotros la obediencia y la fidelidad de quien quería representarnos. Ese es el mensaje que este divino apóstol nos trajo a nosotros, este apóstol de todos los apóstoles sobre el cual está cimentada nuestra fe. Y por eso es que podemos afirmar que nadie en la actualidad puede ser llamado apóstol en ese sentido, ya que no ha sobrevivido nadie de los que andaban con Jesús cuando Él entraba y salía entre nosotros, como dice el libro de los Hechos, ni que haya sido testigo de su resurrección. No hay ningún ser humano que haya vivido 2000 años para que le podamos llamar apóstol. Con todo el respeto que se merecen, amados hermanos y consiervos a quienes conozco y a quienes amo, a los que indebidamente se les dan o se dan ese título de apóstoles. Dios quiera tocar sus corazones y negarse o no aceptar el ser llamados de esa manera. Pero nuestro apóstol con mayúscula es Jesucristo. Ahora, si Él es el apóstol de nuestra fe, tendríamos que preguntarnos, ¿hemos escuchado el mensaje enviado directamente por el Padre a través de Él para nuestra vida? Entonces, al tratar de ir respondiendo esta pregunta de quién es Jesús, de acuerdo a lo que nos enseña el libro de Hebreos, podemos decir, Jesús es el apóstol, es el mensajero, es el enviado del Padre con el mensaje de salvación por gracia y no por obras. Es el apóstol de nuestra fe, es el apóstol, es el mensajero en el cual está fundamentado en lo que nosotros creemos. El segundo oficio, y ese es el segundo punto de este mensaje, de Cristo Jesús, que se nos revela en el libro de Hebreos y que nos manda a considerar o a ponernos a pensar seriamente, es el de sumo sacerdote. Dice, apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, es decir, de nuestra fe, Cristo Jesús. Analicemos también este término de sumo sacerdote. Déjenme decirles primero que el sacerdocio en Israel fue establecido por Dios. El sacerdocio en el pueblo de Israel fue establecido por Dios. Eso no quiere decir que otras culturas no tenían sacerdotes. Desde luego que había sacerdotes paganos de prácticamente todos los ídolos y de prácticamente todos los falsos dioses. Pero el sacerdocio en el pueblo de Israel fue establecido por el mismo Dios. Si ustedes leen en el libro de Éxodo capítulo 28 versículo 1, van a encontrar que Dios le está hablando a Moisés concretamente y le dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Y menciona a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Aquí en este pasaje podemos encontrar cuando Dios comienza a establecer el sacerdocio en el pueblo de Israel, pero también encontramos en la misma escritura y en el mismo libro de Éxodo que la voluntad expresa de Dios
es que no solamente Aarón y su descendencia, no solamente los levitas y los que pertenecen a esta tribu, sino que todo el pueblo sea un pueblo de sacerdotes. Éxodo capítulo 19, versículo 6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. También le está hablando el Señor a Moisés en este texto. Fíjense que la palabra sacerdote, cogen en hebreo, y hiereus en griego, significa el que hace u oficia lo sagrado. El que hace o el que oficia lo sagrado. Y este oficio fue tremendamente importante en la vida de Israel. Solo los de la tribu de Leví podían pertenecer al sacerdocio, pero había un jefe de todos los sacerdotes al cual se le llamaba sumo sacerdote, y este solamente podía ser no solamente de la tribu de Leví, sino además específicamente descendiente de Aarón, o de los hijos de Aarón, o de la descendencia de Aarón, aunque esto más adelante se perdió. Este sumo sacerdote era el dirigente espiritual de la nación, así como el rey lo era políticamente, era el dirigente político. Los sumos sacerdotes gozaban de un gran prestigio en el pueblo de Israel y un gran poder sobre él mismo. Era un cargo vitalicio, es decir, el sumo sacerdote duraba toda la vida, y de acuerdo con el Talmud babilónico, un documento, una fuente extrabíblica, en la época del primer templo, de aquel templo que fue construido por Salomón, solamente hubo 18 sumos sacerdotes. De acuerdo con otro documento extrabíblico, el Talmud de Jerusalén, hubo 85 sacerdotes más en la época del segundo templo. Este es un dato que es histórico solamente, y para complementar lo que estamos aprendiendo el día de hoy. En el tiempo en que Jesús vivió en la tierra, o que ejerció su ministerio terrenal, el sumo sacerdote, seguramente que todos lo recuerdan, era Caifás, y el anterior había sido su suegro, Anás. El último sumo sacerdote que existió fue llamado Pinas ben Samuel, Pinas hijo de Samuel, quien murió, por cierto, durante la toma de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. A partir del año 70 el templo es destruido, el pueblo es exiliado totalmente, y el sumo sacerdocio, igual que el templo, igual que el oficio sacerdotal, desaparece de Israel. Sin embargo, durante todos los siglos que existió este oficio, la función del sacerdote era hacerse cargo de las cosas sagradas en el tabernáculo de reunión y después en el templo, pero su verdadero llamado, el verdadero llamado que tenía el sacerdote, era representar a Dios delante del pueblo y representar al pueblo delante de Dios. Esa era básicamente la función sacerdotal. Pero de todas las cosas sagradas que oficiaban los sacerdotes, había una que solo podía hacer el sumo sacerdote, y solo lo podía hacer una vez al año: ofrecer sacrificio por la expiación de los pecados de toda la nación durante el Yom Kippur, durante el día de la expiación, una vez al año. Sorprendentemente, aquí en Hebreos se refiere a Jesucristo como el sumo sacerdote de nuestra fe. Las funciones terrenales que antes tenían los sacerdotes ahora son realizadas tanto en el cielo como en la tierra por Jesús. Él es quien nos representa a nosotros como pueblo suyo, como nación suya ante Dios, y es la esencia misma de Dios, como lo veíamos la semana pasada, en medio de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el Señor Jesucristo. Por eso Jesús pudo decir en su momento: donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo
en medio de ellos. Ahora ya no necesitamos más sacerdotes terrenales. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios en esencia, está presente en medio de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Dios con nosotros. Y nosotros como pueblo suyo, nosotros como ovejas de su prado, somos representados delante del Padre por el mismo Señor Jesucristo. Pero sobre todo, Él es el sumo sacerdote, que no una vez al año en el día de Yom Kippur, sino una vez y para siempre cumplió con la doble función de ser el que oficiaba el sacrificio, pero también, y en eso se diferencia de cualquier otro sumo sacerdote que haya existido, siendo él mismo el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que expió, esto es, que borró, que quitó para siempre nuestro pecado. Su sangre, la sangre de este sumo sacerdote, la sangre del Señor Jesucristo, mucho más preciosa que la del Cordero expiatorio, ha limpiado los pecados de su pueblo una vez y para siempre. Más adelante, en los capítulos 4, 5 y 7, el autor de Hebreos ampliará mucho más esta enseñanza, pero aquí comienza a introducir esta enseñanza. Y hermanos amados, si Cristo es nuestro sumo sacerdote, ¿para qué necesitaremos más representantes y mediadores? ¿Para qué habremos de ir a nadie para que interceda por nosotros si tenemos tal sumo sacerdote en los cielos? Que su nombre sea glorificado para siempre. Después, en los versos de 2 al 5, y voy con el tercer punto de este mensaje, se nos comienza a hablar de un personaje que cualquiera pensaría que tiene poco que ver con Jesús y que por lo tanto tiene poco que ver con la respuesta a la pregunta que estábamos planteando desde un inicio: ¿quién es Jesús? Y ese personaje al que me estoy refiriendo es Moisés, que se repite varias veces, se menciona varias veces en estos 6 versículos. Este Moisés, levita, hermano menor, por cierto, de Aarón y de Miriam, perseguido por el faraón desde antes de que naciera, criado, sin embargo, en la casa de Faraón como su nieto, y después migrante forzado en la tierra de Madián. Este hombre, este personaje, Moisés, es un prototipo de líder libertador. El primer líder político de Israel, sin lugar a dudas. El primer rey en ese sentido, no porque haya sido ungido como rey, sino porque gobernó, porque juzgó, porque guió al pueblo de Israel, fue Moisés, el libertador del pueblo de Dios, de la nación de Israel. Es su líder político y quien los establece como una nación. Antes de Moisés, recordemos que los hijos de Jacob, junto con su padre, llegaron a Egipto porque José, su hermano, había sido vendido ahí como esclavo por ellos mismos. Ustedes conocen la historia. Y el pueblo llegó como un clan, como una familia, un grupo de 70 personas. Pasan más de 3 siglos de esclavitud en Egipto, y Israel seguía sin ser nación. Ahora era un conjunto mucho más grande, tal vez se habla de alrededor de 1 millón de personas, pero no era una nación, era un pueblo esclavizado en Egipto. Quien comienza a establecer al pueblo de Israel como una nación es precisamente este hombre, Moisés. Pero también Moisés es un tipo de Cristo, es una sombra de él. Hay una característica de Moisés que aquí el autor de Hebreos destaca en relación a Jesucristo: su fidelidad al que lo constituyó como tal, es decir, al que lo llamó y le dio el liderazgo, a Dios. A pesar de su resistencia inicial, cuando Dios le llamó desde una zarza ardiente en el monte Horeb, Moisés fue fiel y obediente
en todas las cosas de Dios. Por eso en el libro de Números, capítulo 12, de los versículos 6 al 8, permítanme leerlo, dice, hablando de Moisés, dice: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, es el Señor el que está hablando, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, o que es fiel sobre toda mi casa, dice el Señor. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¡Wow! Qué tremendo personaje era este Moisés. Aquí el Señor dice: cuando yo mande profeta entre ustedes, a ese profeta yo le voy a hablar a través de visiones y a través de sueños. Pero no va a ser así con Moisés, este que ha sido fiel sobre mi casa, este que ha sido fiel sobre mi pueblo, sobre mi nación. A él le hablaré cara a cara. Imagínense la fidelidad y la importancia que tenía este hombre, este tremendo líder. Sin embargo, aún Moisés le falló a Dios cuando, al hacer brotar agua de la roca, no le dio la gloria a Dios, sino se la dio a sí mismo delante del pueblo. Y por ese motivo no pudo entrar en la tierra prometida. No así Jesús, y esta es la tremenda diferencia entre Moisés y Jesús. No así Jesús, quien fue perfecto en todos sus caminos. ¿En qué pues es semejante Jesús a Moisés? ¿En qué pues nos sirve para definir o para responder la pregunta de quién es Jesús? Bueno, Moisés es el instrumento de Dios para sacar al pueblo hebreo de la cruel esclavitud de Egipto y hacerlos libres para adorar a Dios. No perdamos de vista que el motivo por el que Moisés quería sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, y así se lo hizo saber a Faraón, es para que puedan ir a adorar a nuestro Dios en el desierto. Y entonces la libertad de la esclavitud y la adoración van tomadas siempre de la mano, estableciendo así al pueblo hebreo como una nación. Ese fue Moisés. Jesús es el libertador que nos ha sacado de la esclavitud del pecado y nos ha hecho libres para adorar a Dios, a ti y a mí. Por eso el Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, lo registra así el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, dice el Señor Jesucristo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y un poco más adelante, en el mismo capítulo 8, versículo 36 de Juan, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Jesús tiene tanto mayor gloria que Moisés, entonces consideremos seriamente obedecer sus palabras, conocer su verdad y ser verdaderamente libres en Él. Finalmente, el autor de Hebreos nos revela que Moisés fue fiel sobre la casa, es decir, el pueblo de Israel, guiándolo hacia la libertad y la adoración, pero Cristo es el dueño de esa casa y por eso su gloria y su fidelidad son mucho mayores que las de Moisés. Y concluye este texto como lo empezó, refiriéndose a nosotros, de quienes había dicho ya que éramos santos y partícipes del llamamiento celestial. Y ahora en el verso 6 nos recuerda que esa casa sobre la cual Jesucristo está puesto como hijo heredero y como cabeza, somos nosotros. Somos el templo de Dios, somos la familia de Dios, su casa, por lo cual debemos seguir hasta el fin, firmes en la confianza y en la esperanza en la cual nos gloriamos. Eso es lo que dice el verso 6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa,
la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Para ir concluyendo, hermanos, hemos visto en este pasaje, descritos hermosamente, descritas de una manera hermosa, los tres oficios del Señor Jesucristo: profeta, es decir, apóstol, enviado, mensajero, sacerdote, sumo sacerdote y rey, es decir, guía libertador, como lo fue Moisés. Y esto a lo mejor se pueden preguntar ustedes, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo debe este conocimiento o cómo debe esta enseñanza que hemos reflexionado el día de hoy de la palabra de Dios, cómo debe de afectar mi vida o cómo debería de afectar mi vida? Creo que en dos aspectos, en dos vertientes. Déjenme plantearlo así, de esta manera. Primero, debe afectarnos en lo referente a Jesús, en lo que se refiere a Jesús. Número uno, saber que es el mensajero, el apóstol que el Padre quiso enviar para que yo recibiera las buenas noticias de salvación solo por gracia. Y eso me debe de llenar de gratitud y me debe de llenar de gozo. El pensar que el Padre, el Eterno, Jehová de los ejércitos, quiso venir él mismo, quiso encarnarse en la persona de Jesucristo a manera de apóstol, a manera de mensajero, para que este mensaje, estas buenas nuevas, pudieran un día llegar a mí, pudiera yo enterarme de que la salvación no es a través de las obras, de que mi expiación ya fue realizada por el Señor Jesucristo, de que la salvación es gratuita, que lo único que necesito es creer en Él y que por esa fe, creyendo en Él, yo soy salvo. Ese apóstol, ese mensajero, ese portador de esas buenas nuevas fue mi Señor Jesucristo. En segundo lugar, saber que Jesús es el sumo sacerdote para siempre. Y eso me debe llenar de paz y me debe de llenar de seguridad, sabiendo que Él mismo intercede delante del Padre por mí y sabiendo que como sumo sacerdote Él ha expiado todos mis pecados y que toda mi culpa ha sido totalmente borrada. Y eso me debe de llenar nuevamente de gratitud, me debe de llenar de paz y me debe de llenar de seguridad en mi salvación. Y en tercer lugar, saber que Jesús es mi Rey libertador, de la misma manera que Moisés lo fue para el pueblo hebreo, pero con mucho mayor gloria que Moisés. Eso me debe de llenar de esperanza, sabiendo que si Él me ha libertado, ahora soy verdaderamente libre y que nadie me arrebatará de su mano nunca. Esa es la primera vertiente en la que debe de afectarme la enseñanza de esta escritura a mí en lo personal. En la segunda vertiente, en lo referente a mí mismo, puedo y debo recordar que en cuanto a apóstol o enviado, el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 20, versos 21 y 22, en lo que se refiere a mí, en cuanto al apostolado, el Señor Jesucristo dice, y estas son unas palabras impactantes: entonces Jesús les dijo otra vez. Es Jesús hablándole a sus discípulos, el Jesús resucitado. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Así como Jesús es apóstol, es decir, enviado por el Padre, de la misma manera y en ese sentido, tú y yo lo somos también. Tú y yo hemos sido enviados por Jesús para dar el mismo mensaje que Él dio. En este y solamente en este sentido general es que podemos decir que nosotros al fin y al cabo somos apóstoles, no en el sentido particular o específico en que lo fueron
aquellos 13 hombres contando a Pablo, sino sí en el sentido general en el que el Señor Jesucristo dice aquí en Juan capítulo 20, versículo 21, de la misma manera que me envió el Padre, así también yo os envío a vosotros. Y para sellar esto, Él sopló y dijo: reciban el Espíritu Santo. Algo que si tú eres creyente en Jesucristo, has recibido ya. Algo que si tú eres creyente del Señor Jesucristo, has recibido como un sello en tu vida. En segundo lugar, este pasaje que acabamos de reflexionar me habla a mí también en lo concerniente que en cuanto a sacerdote debo recordar lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, cuando nos dice a ti y a mí: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La función sacerdotal básica de representar al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo me ha sido encomendada también a mí, te ha sido encomendada también a ti. Tú y yo, hermanos, dice la Escritura que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así que esto me debe de recordar y me debe de impulsar a ejercer ese oficio sacerdotal universal de todos los creyentes. Poder hablar a nombre de Dios cuando hablamos su palabra y también poderle hablar a Dios en oración cuando pedimos por nuestros hermanos, cuando pedimos por su pueblo, cuando pedimos por el mundo. Y en tercer lugar, en cuanto al libertador, me debe recordar lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículos 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, dice ahí, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, hermanos, dice aquí la palabra de Dios, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y cuando tú llevas a cabo esta función de embajador en el nombre de Cristo, cuando tú llevas a cabo esta función de embajador en el nombre de Dios, diciéndole al mundo como lo hacemos en este momento, reconcíliense con Dios, los estás guiando hacia la libertad. De la misma manera que Moisés guió al pueblo de Israel hacia la libertad fuera de Egipto, de esa misma manera hemos sido llamados como iglesia de Jesucristo, hemos sido llamados como creyentes en Jesucristo a guiar a todo aquel que se pueda, a todo aquel que quiera escuchar, a los pies de Jesucristo, en el único en el cual hay libertad, en el único en el cual hay vida eterna. Así que, iglesia, anímate, regocíjate por esta palabra que el Señor te da hoy. Regocíjate sabiendo que tienes en el cielo a un sumo sacerdote, sabiendo que tienes en el cielo al apóstol del mismo Dios, al mensajero del mismo Dios que fue enviado con ese mensaje de salvación gratuita. Regocíjate sabiendo que has sido libertado en el nombre de Jesucristo y que entonces eres verdaderamente libre. Pero al mismo tiempo, iglesia, alégrate sabiendo que te ha sido encomendado ese mismo oficio. Te ha sido encomendado el oficio de representar también al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo, que ha sido enviado también por el mismo Señor Jesucristo con el mismo mensaje de salvación, y que tienes la maravillosa oportunidad de guiar a otros a la libertad que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Oremos para terminar este tiempo. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra que es viva, por esta palabra que es eficaz.
Gracias, Dios, porque a pesar de nuestra insignificancia, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, Señor, tú te has dignado mirarnos a nosotros. Te has dignado, Señor, encomendarnos esta increíble, esta maravillosa labor de proclamar tu verdad, de proclamar tu palabra. Ayúdanos para que como creyentes en ti, para que como iglesia tuya no nos cansemos de decirle al mundo, no nos cansemos de proclamar como tú lo hiciste, Señor Jesucristo, como rogando en el nombre de Dios, decirle al mundo hoy una vez más: reconcíliense con Dios. Solamente en Él hay libertad, solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay vida eterna. Gracias, Señor, por recordarnos esto. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta tarde, hermanos, y que el Señor nos lleve en esta semana a vivir su palabra. Dios les bendiga.